Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un saludo muy especial a todas aquellas personas que se conectan a través de la señal del Tren 10 y de Violencia Intrafamiliar. Otro día más acá en nuestra bella hija del sol, Barranca Bermeja. Realmente pues muy contento, primeramente con Dios Todopoderoso por permitirnos estar acá otro día más, por permitirnos otro día más de vida. Le damos gracias a Dios por ver nuestros seres queridos, por la salud, por la bendición de estar compartiendo con tanta gente tan maravillosa. De verdad que muchísimas gracias por todos esos invitados que han aceptado pues venir al programa Violencia Intrafamiliar. Y bueno, hoy también tenemos un invitado muy, pero muy especial. Es un hombre de una trayectoria bastante importante en nuestra ciudad, bastante conocido. Y bueno, sin más preámbulos, quiero presentarles al pastor, profeta Francisco Tres Palacios Noriega. Pastor, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Tomás Pino, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Muy bien, pastor. Gracias realmente por haber aceptado la invitación. Gracias a usted por dicha invitación, me honra poder estar en su programa. Con mucho gusto, pastor. Estoy seguro que va a ser algo de bendición y bueno, esperemos que se cumpla el propósito por el cual Dios ha permitido este programa el día de hoy, pastor. Pastor, bueno, Sí, de... señor. sí, señor, perdón, dígame. No, no, que sí, señor. Ah, bueno, sí, señor. Pastor, bueno, hay personas que no lo conocen, como todo, hay personas, no todo el mundo nos conoce. Para esas personas que no lo conocen, ¿ok? Para aquellas personas que nos están viendo ahorita en vivo o en diferido, ¿quién es Francisco Tres Palacios Noriega, por favor? Bueno, Francisco Tres Palacios Noriega es un hijo de la bella hija del sol de Barranca Bermeja, hijo de padres ministerialmente pastores, el reverendo Raúl Francisco Tres Palacios Acosta, quien ya partió con el Señor, y la pastora Clotilde Noriega Arias. Nací en el Evangelio. ¿Quién es Francisco Tres Palacios? Alguien que le ha creído al Señor. De tres hijos, el menos calificado para haber sido pastor, nadie apostaría o daría un peso por él, pero a Dios le plació, como dice la Biblia, él de su buena voluntad le plació darnos o entregarnos este ministerio y a él sea la gloria. Excelente, pastor. ¿Toda su vida ha estado acá en Barranca o ha estado en otras ciudades, en otro, quizás algún otro país, en fin? Bueno, he vivido aquí, pero he visitado varias ciudades, diferentes países, he estado en muchas ciudades de Colombia trabajando con otros ministerios y en el ministerio profético he podido viajar México, Estados Unidos, Ecuador, Perú, Venezuela en su tiempo, cuando creo que volverán tiempos mejores para tu nación. Amén, amén. He estado en otros países como Chile, también tenemos Panamá, bueno, entre otros. Excelente, pastor. Bueno, ha visitado bastantes países, gracias a Dios. Pastor, bueno, aquí viendo en mis notas, usted es egresado del Colegio El Castillo y estuvo también perdón, sí, estudió electricidad. ¿Le gustaba la electricidad o le tocó así estudiar eso, pastor? No, yo soy técnico electricista. Desde niño mi papá pues tenía varias profesiones, entre esa electricidad. Yo lo veía a muy temprana edad, saqué mi licencia como electricista. En ese entonces no existía el CONTE, sino el Ministerio de Minas y Energía. Yo tengo la licencia desde ese entonces. Antes de los 18 años, estaba cumpliendo los 18 años, ya había comprado mi licencia. T1, T2, T3, T4, pero creo que soy uno de los electricistas que curiosamente le tienen respeto y miedo a la corriente. ¿Cómo así? Miedo a la corriente, porque hubo algún hecho por ahí que de repente le hizo sentir ese temor, pastor. ¿Y para qué acordarme? Un día quedé colgado en un poste en el barrio Buenavista, cuando eso todavía los postes no los habían cambiado, eran esos postes metálicos corroídos por el agua, y una familia de la iglesia se quedó sin energía, hubo un corto arriba, entonces me monté con los pretales y desafortunadamente era un error porque así sucede. Hice polo con la línea tierra y mi cuerpo obviamente estaba tocando el poste de corriente, y la misericordia de Dios quedé enganchado del poste, pero el corrientazo, ay, ni para qué me acuerdo ahorita, Tomás. Ay, Dios mío, entonces sí, hay un precedente, pastor, por eso mejor como que bueno. Y pasemos a otro punto y después buscamos un psicólogo que me saque ese trauma. Claro que sí, pastor. Pastor, bueno, me gustaría saber cuánto tiempo tiene usted de casado, cuántos hijos tiene, en fin.
Bueno, tengo tres hijos y gracias a Dios, con mi esposa, bien, tenemos alrededor de 7 años de como la renovación de poder estar sirviéndole al Señor también como esposos y creyéndole al Señor. Tres preciosos hijos que están ahorita mismo en la ciudad de Bogotá. En Bogotá. Bueno, y de una u otra manera, tomando en cuenta cómo están las cosas ahorita, Pastor, ¿cómo ha hecho para criarlos? Me refiero a la tecnología, la erotización de la sociedad, la violencia, o sea, el hecho de que se naturaliza ya la violencia para todo, todo es con violencia, y por ahí se me escapa algo, obvio, ¿cómo se me va a escapar? Las sustancias psicoactivas, ya ven sea legales o ilegales, alcohol, cigarrillo, con todo este ataque tan impresionante que reciben nuestros jóvenes. ¿Cómo ha hecho usted con sus hijos? Bueno, yo creo que ahí es la misericordia de Dios porque esta era que usted está mencionando tiene su énfasis o ha tenido mayor auge en este tiempo, pero mis hijos ya están grandes. Mi hija mayor tiene alrededor de 25 años, la segunda tiene 23 y el primero y el último tiene 21 años. Entonces, en ese entonces no había tanta dificultad. Recuerdo que mi primer celular parecía esos radios de contacto o de comunicaciones que carga el ejército, era una panera Sí, yo y me acuerdo, yo me acuerdo. en ese tiempo no había esa tecnología, hijo, gracias a Dios no tuvimos ese problema. Sin embargo, mi niño tenía alrededor de unos 6 7 añitos cuando me regalaron el primer celular con medio tecnología, que en ese entonces era el Sisbén, todo lo tenía como el ombligo. Y a Ah, mí se me trabó, se me olvidó la clave y mi niño me dijo, oye papi, pim, pim, pim", me lo desbloqueó. Yo creo que los uy. niños cada vez que va pasando el tiempo tienen el chip adelantado en la tecnología y en todo. Sí, sí, bueno, de hecho, pues tenemos los controles parentales hoy en día que muchísimos padres no los manejan, pastor. Y usted como maneja ministerio, pues yo sé que usted ya lo sabe, pero es bueno como que recalcarlo, ¿no? El hecho de que hay muchos controles parentales para que los niños no estén, niños, preadolescentes, adolescentes no estén haciendo o no corran riesgos con las redes sociales y con tantas cosas que vemos en Internet, pastor. Yo creo que la falencia está, Tomás, en que nosotros nos hemos dedicado a muchas cosas y hemos descuidado nuestra paternidad y creemos que suplir la paternidad con nuestros hijos es aprobarle todo, comprarle el último iPhone o la última tecnología y nunca estamos pendientes de lo que ellos hacen. Por ende, hace un tiempo atrás estuve ministrando una familia quien desafortunadamente su hijo aquí en Barranca Bermeja optó por quitarse la vida. Y cuando ya ellos vienen a revisar y empiezan a encontrar en su celular, encuentran a ver todas sus comunicaciones, empiezan a ver sus mensajes que dejaba entre línea el deseo de suicidarse, el deseo de quitarse la vida. Y ya fue demasiado tarde, lastimosamente fue demasiado tarde. Entonces, el papá ausente, trabajando en contratos en la empresa, su mamá con el municipio, todo el tiempo afuera, se lo dejaban a una abuela que lo cuidara y a una nana que le hiciera los alimentos, pero nunca estuvieron pendientes de él. Y hoy en día, cuando yo hablaba con ellos, me decían que si ellos pudieran regresar el tiempo, a lo que primero le hubieran quitado, era no, o más bien no le hubieran dado, era ese celular que fue descrito con palabras textuales, la maldición enviada del infierno, el celular que ellos mismos le regalaron a su hijo, que tan solo con 15 años se quitó la vida. 15 años, wow, tremendo. ¿A qué edad usted le daría el celular a un hijo suyo, pastor? Mm, yo pienso que, como te dije hace rato, los tiempos van cambiando y quizás pareciera que esquivara la pregunta, pero no es así. Quiero decirte esto. Tengo una nieta de 3 años y la nieta ya tiene celular. Obviamente tiene, mi hija le configuró para que no entre otras cosas. Y esa niña, yo no sé de dónde, ella va a cumplir tres años ahorita en 17 18 de diciembre, y la chinita coge y se mete en YouTube y busca sus canciones. Uno pone una canción y dice, echa no, y ella busca. Pero creo que eso embota el conocimiento de los niños y depende si no hay supervisión, lo puede embrutecer o puede hacerle daño. Pero si usted guía bien a un niño, puede desarrollar más su capacidad cognitiva y su capacidad de descubrir muchas cosas. Como dije, ellos vienen con el chip adelantado. Entonces creo que no habría una edad. Yo pienso más bien que debería haber una supervisión
para poder administrar. La tecnología puede ser buena, puede ser una bendición, como puede constituirse en un total fracaso y en una maldición. Pastor, hoy en día me gusta tocar estos temas con hombres como usted, que son padres de familia, tienen sus hijos. Vemos el famoso derecho al libre desarrollo de la personalidad, donde por lo menos yo estoy atendiendo un caso, una familia que estamos visitando, donde la niña a los 8 años le dijeron en el colegio, a los 8, pero he sabido de casos de 4 y 5 años y 6 añitos, donde le dicen a los niños, tienes que esperar crecer para saber si eres hombre o mujer, porque tú tienes derecho al libre desarrollo de la personalidad. ¿Qué opina usted de ese tipo de políticas en los colegios y cómo hacemos si tenemos que mandar los hijos al colegio, pastor? Vuelvo y repito, ahí tiene que haber la supervisión de cada uno. Esa es la depravación más grande que el enemigo ha puesto, la mentira más grande que hay en este tiempo, que personas se sientan encerradas en un cuerpo ajeno. Es como hace un tiempo escuché de un psicólogo que estaba atendiendo un caso, y el caso era que dicho personaje se creía, creía que era Batman e intentaba varias veces tirarse por la ventana y tuvieron que agarrarlo varias veces. Entonces, si con todo el respeto a los psicólogos que pueden estarnos viendo y a los que tienen esta tendencia por la libre expresión de ser o escoger su sexo, creo que entonces deberían, ¿qué hacer? No, si el niño dice que es Batman, déjelo que se tire. Entonces, igual es con la cuestión sexual. Creo que es un degeneramiento que Satanás ha metido en esta temporada para desviar los principios de los niños. Termino diciendo esto. ¿Por qué? Porque estamos en una carrera desenfrenada. Ya los fines de los tiempos se están acortando, estamos llegando al final de los tiempos y muchos me dicen, pero pastor, eso decía su abuela, decía mi papá, y sí, a mi abuela la mamá se lo había dicho, se murió y nunca vino el Señor, mi papá se murió y su mamá se lo había dicho, posiblemente nosotros muramos, es más, seguro que vamos a morir y el Señor aún no ha llegado, como también puede llegar mañana, pero la pregunta es, sea que nosotros muramos hoy o venga mañana, ¿con qué nos presentaremos delante de Dios? Y esta degeneración que hay, donde dice por la libre expresión o por la libertad de escoger lo que quiere ser, puede llevarnos, recuerde que si hay algo que pecado es pecado, no hablo de pecado venial ni mortal, pero si hubo algo que hastió el cielo, fue cuando Sodoma y Gomorra, y es lo que estamos viviendo hoy. No tenemos nada en contra, escúchenme, de las personas que tienen su orientación o su desorientación sexual. Les bendecimos, antes les decimos, tienen la oportunidad de cambiar, de ser transformados, si permite que la luz de Cristo alumbre sobre ellos. Pastor, ¿cómo hacemos cuando de repente vemos un ministerio a nivel mundial? Creo que están a nivel mundial, que son los gedeones. Ellos son los que reparten unas Biblias azules chiquiticas que, si no me recuerdo, trae Salmos y trae el Nuevo Testamento. Ah, míralo, ahí está. Sí, señor, eso mismo. Pues nada más y nada menos, pastor, quiero saber su opinión. Resulta que los gedeones fueron a un colegio acá en... Ay, lo voy a decir, el Intecoba. Ah, no. Dígalo, dígalo, dígalo. El Intecoba. Fueron al Intecoba a repartir Biblias. ¿Y sabes qué hicieron los peladitos? Empezaron a jugar fútbol con las Biblias y empezaron a jugar el quemado. No sé cómo le dicen acá en Colombia, el quemado, que corren y te tiro se supone que es una pelota, ¿no? Y si me la pegas, entonces yo tengo que coger la pelota y perseguirte a ti, perseguirlo a usted para pegarle la pelota. O sea, ¿cómo hacemos? O sea, cada día como que en los hogares los padres ni pendientes con las cosas de Dios al punto que unos niños de 11, 12, en fin, de todas las edades estaban jugando fútbol y jugando el quemados con la Biblia que le repartió los gedeones. Hijo, el problema está, repito, en la supervisión. No estaba en un celular, porque aún en la televisión, yo no sé si usted recuerda unos años atrás cuando salió una telenovela que alrededor de ella se hacían las reuniones familiares, como fueron los reyes. Ahí fue cuando partió esa desorientación realmente, donde encontramos personas que optaban por ver eso y los niños vieron creciendo eso. Anteriormente siempre ha habido personas con orientaciones distintas y se ha respetado eso, pero de ahí para acá era una honra y antes decía, está en el closet, ahora fácilmente está fuera del closet. No vamos muy lejos, 2 periodos atrás de la alcaldía aquí se invirtió un dinero considerable, de muchos millones, para poner acompañamiento a los colegios y que le dijeran,
Nosotros, si usted quiere, lo apoyamos, le damos el aval, les apoyamos psicológicamente y le hacemos el acompañamiento. Que el Señor nos ayude de verdad, porque después de ese tiempo, y no sé si de pronto usted conoció, pero hubo una encuesta donde se preguntó si usted tuviera la oportunidad de salir, no recuerdo cuál era la reina de ese entonces, reina mundial, Miss Mundo, dijeron, si usted puede salir con ella o puede salir con, ahora se me olvidó hasta el nombre los, de los reyes, Liza, si podía salir con Liza, casi el 80% de los hombres preferían en vez de salir con la reina o con la Miss Mundo, querer salir con Liza. Qué terrible esto, qué terrible los valores y la confusión que hay hoy en día. Sí, definitivamente, pues lo que le comenté de niños jugando fútbol con una Biblia, pues eso es el reflejo de lamentablemente muchos lugares donde de una u otra manera pues Dios no está presente. Y eso obviamente va de la mano del desenfreno sexual que hay. Muchos niños vienen al mundo producto no de un proyecto de vida, producto no de un matrimonio, producto no de una relación estable, sino de relaciones basadas en las carencias afectivas, relaciones basadas definitivamente o cimentadas no en la roca como sería Cristo Jesús, sino cimentadas simplemente en que me siento solo, que mi papá me abandonó, mi mamá me abandonó, y por eso todo este, perdóneme, qué pena la expresión, este arroz con mango que estamos viviendo en nuestra sociedad hoy en día. Pastor, usted tiene 7 años con su señora. ¿Cómo hacemos para llegar a 7 años? Hay gente que se separa 1 añito, 2 añitos, ya no se soportan, ya se echan la culpa, ya hay peleas de todo. ¿Cómo hacemos, pastor? Bueno, hijo, la verdad, esto me hace acordar el caso de mi abuela. Mi abuela, cuando celebraron los 50 años con mi abuelo, ambos ya partieron con el Señor. A ella le preguntaron, doña Lola, ¿usted cómo hizo para aguantarse a este hombre? Porque mi abuelo era tremendo en cuanto a mujeriego, en cuanto a temperamento. Y ella dijo, raíz de aguante con tronquito de conformidad. Y le añadía la oración. Entonces, creo que una de las cosas que hemos perdido hoy en día y que se ha puesto a prueba después de estos 7 meses de pandemia fue el temperamento, porque era fácil sobrellevar un noviazgo, sobrellevar un matrimonio medio, pero ahora donde ya tenía que estar las 24 horas del día, la gente decía, queremos salir, y no era por tanto salir a trabajar, obviamente se necesitaba el recurso, sino porque ya no nos estábamos soportando mutuamente. Entonces no hemos conocido realmente quién es la persona con quien yo me casé. Muchos quizás empezaron un matrimonio y ahí está el problema, hijo, en que empezamos un capítulo sin cerrar el capítulo anterior. Algunos un clavo porque dicen por ahí que un clavo saca otro clavo. Al contrario, lo que saca el clavo es la patacabra o los dientes del martillo al revés. Wow. Y creemos que eso va a llenar un vacío. También tiene que ver con los temperamentos. De novio nos aguantamos todo, dulcecito. Si le pisa el callo, ay, tranquila, mi reina. Después de casado, vieja bruta, tanto piso y me viene a pisar a mí. Entre otras cosas. Sí, y señor. Creo que si nosotros ponemos en el hogar como centro a Cristo, las cosas serán diferentes. Sí, definitivamente la relación personal con Dios pues trae una gran bendición que es precisamente la unción, pastor. Obviamente estar en santidad y bueno, me gustaría que ahondáramos en ese tema que precisamente es el tema de hoy, la unción. ¿Cómo se hace para tener unción, pastor? ¿Y tener unción quiere decir que la persona es perfecta? No. Mira, por lo menos permíteme usar el RAE, o sea, el diccionario de la Real Academia Española, donde describe unción, acción que consiste en ungir, extender aceite sobre una superficie. La segunda definición es acción de hacer la señal de la cruz con aceite bendito sobre el cuerpo de una persona para administrarle un sacramento u otorgarle una dignidad. Esa es la definición de la Real Academia. En el caso nuestro podemos tomar un ejemplo, el boxeo. Creo que hemos visto boxeo, a muchos nos han gustado ver boxeo. Creo que muchos nos criamos viendo las películas de Rocky 1, Rocky 2, Rocky 6. Ya debe ir como por Rocky 20, porque hace más de 35 años que salió ese Rocky. Y está viejita ahí tirando trompadas. Como a los boxeadores le cogen y le echan un poco de vaselina, de grasa,
para que Sí, el guante cuando pegue resbale. ok, Siendo ok. así y rompe, perfora, ¿cómo sería el golpe en seco o en pleno? Ahora, déjeme darle la descripción bíblica. La Biblia dice, la unción pudrirá el yugo y la carga será quitada de vuestros lomos. Entonces, la unción es algo que Dios nos da, somos señalados, somos escogidos y nos da la habilidad de sobreponernos por encima de cualquier circunstancia que podamos atravesar o tener. Wow. Y de una u otra manera, cómo hacemos para mantenerla? Porque de una u otra manera, pues podemos relacionar la unción con el Espíritu Santo y siempre hemos escuchado que el Espíritu Santo es como una paloma que cualquier cosa con cualquier cosa se puede ahuyentar. ¿Cómo hacemos para mantener la unción y para aumentarla, pastor? Hijo, la clave está en la integridad. Primero, integridad. Segundo, recordar lo que dice el Señor, sin santidad nadie verá al Señor. Obviamente no demorará alguien en saltar y decir, pero es que la santidad es otra cosa diferente, pastor. Es que la santidad se lleva por dentro, podrán decir. Y yo quiero decirle algo. La Biblia dice que lo que hay adentro refleja afuera. Entonces, si usted mantiene su comunión con el Espíritu Santo, por ende, o en vano no está escrito en la Biblia que dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados. Pero surgiría una pregunta, ¿para qué queremos la unción? Podemos conocer hombres de Dios en la Biblia que fueron ungidos. El caso de David. Recuerda cuando David fue confrontado por Natán. Natán viene y le dice a David, si supieras todo lo que hubiera llegado donde te hubieras permanecido, podría surgir una pregunta a nosotros, ¿qué hubiese pasado si José, en lugar de decir, no podré ofender a Dios y a mi señor Potifar acostándome contigo, qué tal si José se hubiese acostado? ¿Qué hubiese pasado si Sansón no se hubiese acostado con Dalila y no hubiese adulterado con las concubinas o con las dicen por hoy en día las mujeres de la vida fácil, que de fácil no tiene nada, pero ¿qué hubiese pasado si realmente Sansón hubiese vivido unos años más en integridad con Dios y no hubiese revelado su secreto de su relación con Dios? Entonces creo que tenemos que salvaguardar, porque no se trata solamente de decir, yo pierdo mi unción, yo tiro una cana al aire, pierdo mi unción. No, pongo en riesgo la salvación. Tan es así que la salvación no solo se pone en riesgo porque yo me acueste con una prostituta o por una señorita conservada, no. Dice la Biblia, aún brotando una raíz de amargura os estorbe una salvación tan grande. Muchos podemos perderla si no tenemos cuidado de conservar la unción y la salvación. Hablando de salvación, pastor, hay quienes creen que la salvación no se pierde. ¿Qué piensa usted? Bueno, usted sabe que existen las teorías de los calvinistas y de cada uno de estos, que una vez salvos, salvos por siempre, o conocemos la tendencia de salvos por gracia, es bien cierto, pero la Biblia dice, el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. En una carrera de atletismo se premia el que primero llegue. En la vida espiritual no es el que primero corra, el que más rápido llegue, no. Hay que ir como la tortuga, con paso firme, como el elefante lento pero aplastante, sabiendo que este camino es largo, que la red en la cual estamos atravesando o el sendero en que vamos dice, ancho es el camino que lleva a la perdición, pero angoso es el que lleva a la salvación. Entonces, yo creo que si la Biblia hace tanta advertencia en que perseveremos, en que no perdamos una salvación tan grande, es porque se puede perder. Yo no creo que entonces yo, Señor, te acepto con todo mi corazón, te hago el Señor de mi vida, mi Salvador, pero salgo a prostituirme, a vagabundear, a robar, a matar, o con mi lengua chismoso, hablando, degradando a otro, y así queremos ir al cielo. Si tú tienes un supermercado y yo te fío, tú me fías el mercado, pero no pago, o tú me prestas un dinero. Yo pongo un ejemplo, a veces recuerdo tiempos atrás en la congregación de papá, yo por un tiempo vendí Biblias, traía Biblias y forros y fié. Y hace unos años atrás encontré un listado, eh, más de 30 personas que me debían Biblia y uno los veía leyendo Biblia, o sea, recibiendo bendición con Biblia robada. Entonces no tiene lógica. Tiene que haber un sentido, debe haber una coherencia entre el mensaje y el mensajero. Si yo digo que Dios es amor, tengo que revelar que Dios es amor. Si yo creo que tengo salvación, tengo que guardarla y conservarla. El que peca y reza empata. ¿Qué opina de eso? Eso es lo que dice por ahí, el que peca y reza empata, pero
puede que empate, porque si usted llega, recuerde David era el hombre según el corazón de Dios. David la embarraba y se arrepentía. Recuerde que en una vino el profeta y le dijo, David, pecaste, ¿qué quieres? Ojalá Dios nos pusiera a escoger a nosotros. Uno, que Dios te castigue, o dos, que caigas en manos de tus enemigos. Y David dijo, sin pensarlo mucho, profeta, déjeme parafrasearlo, sin pensarlo mucho, prefiero que Dios me castigue porque él, si yo me arrepiento, él se arrepiente de lo que me va a hacer. Pero si caigo en manos de mis enemigos, ellos no van a tener piedad sobre mí. Ahora, si yo peco y rezo, no empato, puedo alcanzar la misericordia de Dios. Pero el problema es que yo peque y no alcance a arrepentirme. Hay un caso que yo conozco, hijo, de un hombre de Dios que funcionaba excelentemente, fluía en los dones, milagros, pero un día, un domingo, después de terminar una escuela dominical donde prácticamente las sillas volaban de la unción en la iglesia, él le dice a su esposa, toma el dinero, le da dinero, ve con mis hijos a un restaurante y yo llego más tarde a la casa que tengo que hacer una visita importante. Salió en su moto, eso fue tipo 2:30, 1 de la tarde, pero casi 4 de la tarde le llaman a la pastora, pastora, venga por acá que su esposo está tirado en el suelo, lo atropelló una mula y murió. Usted no me lo está preguntando, pero este hombre salía de un motel con la chica que dirigía el grupo de danza cuando eso apenas estaba empezando la danza, porque se hacía guerra diciendo que eso era del diablo, que no se podía danzar, que hay que danzar en el espíritu, y yo no he visto a un espíritu danzar, pero no me voy a salir del tema. Entonces la muchacha en el accidente se fracturan sus piernas en 3 partes como para que no vuelva a danzar y tenga la señal ahí de por vida. Pero ella dice que el pastor murió insofacto. Él no se dio cuenta del borrador que venía, miró a este lado, pero no miró del lado contrario, donde lo impactaron. Y mi pregunta es, ¿tendría tiempo de pedirle perdón a Dios? Ah, pastor, era que estaban haciendo una administración en un motel. No creo que iban a practicar un paso de danza. Ahora, las cuentas y la salvación le pertenece a Dios. Dios sabe, dice que ante él es el que, ante el juicio de él, él dirá, venid benditos de mi Padre o apartados de mí, malditos al fuego eterno. Pero ¿quién me garantiza a mí el último minuto para yo arrepentirme y poder estar a cuentas con Dios? Decía en una prédica que la muerte está atrás de la oreja y un hermano empezó a sacudirse así casi se arranca la oreja. No, tenemos que estar pendientes, Tomás, porque no sabemos el momento en que vamos a morir. Estar a cuentas con el Señor. Definitivamente. Pastor, obviamente sería una falacia decir de que no, yo no tengo ningún tipo de lucha, yo me sentiría hipócrita al decirlo, porque todos tenemos lucha, algunos con el carácter, otros. ¿Cómo hacemos con la condenación que muchos se autoinfringen, ¿no? Vamos a decirlo así, porque es que caí y no, resulta que no, ¿para qué voy a ser un hipócrita yendo a la iglesia? ¿Cómo hacemos con ese espíritu de condenación y cómo hacemos con esa realidad? Porque es que todos fallamos en algo, pastor. El problema, ¿saben qué ha consistido? En nosotros los pastores, en nosotros los sacerdotes, los ministros que estamos al frente. Porque igual que en el tiempo de Jesús, le pusimos más cargas que la que nosotros llevábamos. Jesús que dijo, hipócritas, sepulcros blanqueados, ponen más cargas que las que ni ellos mismos llevan. Ahora, dijo Jesús, mi carga es liviana y mi yugo es ligero. Entonces, desde los altares dijimos, es que usted tiene que dejar hacer esto y esto y esto. Le pusimos normas y reglamentos. No, personalmente yo soy de los que dicen que usted es cambiado, es transformado por el Espíritu Santo, que usted haga o deje de hacer porque agrade a Dios y no porque esté pendiente de los hombres. La gente estaba pendiente, ay, que no le digan al pastor, y todo lo hacían a escondida. Es como el niño desde que nace. El niño desde que empieza a caminar y va a hacer algo malo, ¿qué hace el niño? Tomás, mira a la derecha que el papá y la mamá y mete la mano en la torta y come. ¿Quién enseñó que era malo? La malicia va dentro de nosotros. Entonces, si en la iglesia nosotros pusimos requerimientos, normas, pusimos a la gente a pecar inconscientemente, porque lo que tú dices que no haga es lo que más hace. Hay una historia que me gusta mucho a mí, Tomás, y es de un hombre que llegó en una campaña, es un costeño, a casa de una hermana. La hermana le invita a su casa a almorzar después de la prédica. Usted sabe que en la iglesia cristiana, tenemos la costumbre que los hermanos, pastor, permítame llevar al predicador, a los predicadores, y usted vaya al lado del enfermo, come el alentado. Yo siempre voy con los predicadores,
para evitar que no digan que hizo tal cosa. Y dice que este predicador fue y le sirvieron pescado, bocachico frito, pero se lo dieron sin cabeza y sin cola. Y el costeño, el que sabe comer bocachico, lo que le gusta es la cabeza para chupar esa grasita, es lo más exquisito. Y después de ñapa, no sé si alguno dice, eso es cochinada, pero es lo más rico para nosotros, los que tenemos costumbre costeña. Y este hombre le pregunta a la hermana, hermana, perdone, ¿por qué me dio el pescado sin cabeza y sin cola? Y la hermana dice, pastor, eso es pecado. Y él dijo, ¿cómo que es pecado? Dijo, eso me lo enseñó mi mamá. Le preguntaron a la mamá y ella dijo, no, es que mi mamá me lo enseñó. Y él le dijo, ¿será posible que yo pueda hablar con su mamá? Le dijeron, sí, gracias a Dios la abuelita estaba viva. Y entonces se le dice, mamita, mire, es que su hija le enseñó a tu nieta y ella me invitó a comer, pero que era pecado comerse la cabeza y la cola, que usted le enseñó. Y ella las mira y le dice, ¿cuándo yo les enseñé eso? Lo que pasa es que donde yo fritaba, la palangana o el caldero era pequeño y no cabía. Yo le fritaba a ustedes el tronco y yo me comía la cabeza y la cola. Entonces así pasó con la religión. Tomás, aprendimos normas, reglamentos que nunca, escúchame, nunca estuvieron en el corazón de Dios, pero pusieron normas y estatutos humanos y se los atribuimos a Dios. Y Dios nunca estuvo en todas. Yo creo que de 100 normas que han puesto en las iglesias, 99.9 cuando hacen el ADN, prueba de un niño, si es verdad o no que es hijo, son mentiras, no son de Dios, son inventos de hombres. Tenemos buena palabra, pero mal direccionada ahí. Podemos incluir ahí la vestimenta, pastor. Claro, uno de los casos, los pantalones en las mujeres. Dicen, no se ponga pantalón porque el hombre no vestirá prenda de mujer ni la mujer prenda de hombre. Señores, en ese tiempo no existían los pantalones existieron en 1860 y pico, se llamaban kimonos, fueron hechos los primeros pantalones para mujeres, no para los hombres. Eran las mujeres que iban a los campos asiáticos a cultivar el arroz, ellas se pusieron esos kimonos. Los primeros pantalones fueron hechos para mujeres, no para los hombres. Entonces, si estamos hablando de tradición, los que estamos en pecado somos nosotros. ¿Cómo deberíamos vestirnos? Entonces, si estamos hablando de un estilo de ropa, con faldas, pero imagínate, Tomás, que el domingo yo salga a predicar y usted me vea con falda. Ay, pastor Tres Palacios, o que veas al pastor Orlando en falda. Ay, pastor Orlando. Entonces, no tenemos que coger una tradición a convertirla en revelación. Tenemos que pedir más bien que la revelación de Dios tumbe todas las tradiciones. Dice, tumbando todo argumento que se levante contra el conocimiento de la palabra de Dios. Excelente. Bueno, para aquellas personas que se están conectando a esta hora por el Tren 10 o por violencia intrafamiliar, estamos hablando con el pastor profeta Francisco Tres Palacios Noriega. Estamos hablando acerca de la unción y de una u otra manera, pues, algunos tópicos que son bien interesantes. Quiero mandar un saludo muy especial al Centro de Negocios y Mercadeo SAS, en cabeza de don Germán Díaz Chacón y la señora Margaret Cárdenas, quienes nos facilitan el lugar de donde estamos transmitiendo. Igualmente a clasificadosbarranca.com, en cabeza de señor Jorge Castellanos, quien nos ha facilitado el computador. Pastor, la doctrina de la prosperidad, no sé si es doctrina la palabra, se me escapa, pero de una otra manera de una otra manera, pues hay un boom con esto, ¿no? Que hay iglesias, que todo es plata, que venga. ¿Qué opina usted acerca de eso? ¿Uno pierde la unción o la gente pierde la unción si de repente dice, oye, pero Dios me trajo no a ser pobre, Dios me trajo realmente para ser prosperado? ¿Qué opina usted acerca de eso? Hijo, hoy se habla de la doctrina o la teología de la prosperidad, que doctrina y teología no lo es una realidad. Que hayan hombres y mujeres que hayan cogido una carrera desenfrenada para hacer negocio. Hay un cartelito que yo publiqué hace unos meses en mi perfil de Facebook donde dice, quien coge el evangelio como negocio tendrá el infierno como recompensa. Ahora, la prosperidad no es del diablo, la prosperidad de Dios. El problema es la carrera desenfrenada de ministros que siempre parte selle para que sea sano, para que sea salvo. Entre más de, más rápido puede llegar al cielo. Esto es manipulación. Ahora, si usted me dice que la prosperidad es mala, están equivocados. Te lo voy a explicar de la siguiente manera. La escritura me enseña a mí desde el Génesis. Mira que cuando
Dios creó al hombre, ¿dónde lo puso? No lo puso en un peladero, lo puso en un Edén, donde los mismos ríos que bañaban ese sitio eran ricos en bélice, en oro y en varias prendas preciosas o joyas, pues no joyas labradas, pero más bien digamos piedras preciosas. Ahora, si fuese pecado la prosperidad, yo creería que la Biblia hablaría del cielo como el, el cartucho, hablaría del cielo como una invasión, pero dice calles de oro, mar de cristal. Yo pienso que lo que se necesita es un equilibrio, una estabilidad para poder hablar de esto sin llegar a manipular. La manipulación, dice la Biblia, es igual a pecado de adivinación. ¿Y cuántas veces desde los altares se manipula? O sea, tenemos brujos evangélicos manipulando emociones, sentimientos. Y, ay, sí, pastor, yo no yendo. Venga, me quito la camisa, yo, tome mi carro, tome esto, tome lo otro, mírate. Y entregamos todo. No, 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 no. Por eso dice, nadie dé con tristeza o por necesidad. A veces se genera una expectativa o una necesidad grande. Hermano, es que necesitamos pintar, necesitamos comprar el terreno y la gente da porque necesita comprar. No, nosotros damos por revelación. Entienda esto, amado televidente. Tomás, gracias por darme la oportunidad de decirlo. Nosotros no damos porque esto sea bajo la ley. Hay quienes dicen que los diezmos ya pasaron, que era bajo la ley, que era cuando Moisés. Están errados. Antes que Moisés naciera, ¿quiénes fueron los primeros moradores? Adán, Eva, sus hijos. Sus hijos aprendieron a dar lo mejor. Incluso Caín, por rabia, porque Abel daba lo mejor, lo mató. Es más, cuando usted mira el caso de Melquisedec, cuando usted mira a Abraham, dice Abraham dio los diezmos de todo. ¿En qué momento Abraham cogió la Biblia? Hey, vamos a ver qué dice Moisés en su... Si Moisés no había existido. Abraham, no. Abraham lo hizo por revelación. Caín, Moisés lo hacían por revelación. Que el uno lo hizo honestamente y el otro lo hizo pues por costumbre, porque hay gente que da por costumbre. No, no lo haga con tristeza ni por necesidad, pero es una realidad. Ahora, si estamos hablando que es del diablo, como algunos dicen que la teoría o la teología de la prosperidad del diablo, no, porque dice la Biblia que Abraham era riquísimo. Pero el problema, ¿sabe qué, Tomás? Es que no hemos aprendido a ser fieles a Dios en el altar. La gente no tiene problema con pagar el 19%, el 16%, el 15%, y si lo ponen al 25% del valor agregado, el impuesto, el IVA, eso no tiene problema. Pero cuando van a dar a Dios, todo el mundo dice, Tomás, usted bobo, mire esa camionetaza en que anda su pastor, mire la panza que tiene, mire que esto, y siempre van a criticar, pero nunca he oído a nadie que critique al creador o al fundador de las niñas en Estados Unidos, las conejitas, la Playboy, que tiene su avión privado y nadie dice nada. Nadie dice nada por el cantinero, por la prostituta, por aquellos que tienen esos bares. Nadie dice nada, pero cuando van a la iglesia y dan una ofrenda, todo el mundo se critica, todo el mundo duele. Termino en esto. Génesis capítulo 15. Dios había dicho a Abraham que le daría un hijo. Abraham presenta un holocausto a Dios y dice que pone parte del cordero en mitad y dice que en la noche ve una antorcha humeando, dando la vuelta alrededor, formando el símbolo de infinito, que era el sello de Dios allí presente, pero también dice que vinieron las aves de rapiña y tuvo miedo. Lo primero que viene a nosotros cuando empezamos a servir al Señor, a ofrendar, a diezmar, son las aves de rapiña. Vienen a robarnos la bendición, a robarnos la fe. No den, no haga esto, no haga lo otro. Mire esto, mire acá, tan bobo, tan estúpido. Y ojo, porque ahora el pastor se acuesta con su esposa porque es la ñapa que le ponen ahí, la sobremesa. Entonces, cosas como esas, en otras palabras, los sapos no demoran en aparecer. Siempre van a haber sapos en nuestro caminar. Es decir, que nadie tiene por qué sentirse mal si entra a una iglesia y ve un buen aire acondicionado, la iglesia bien pintadita, bien, de una u otra manera, eso es muestra de que de una u otra manera, pues Dios está respaldando ese ministerio. Obviamente, es que yo no tengo por qué juzgar y es más fácil. Nosotros a veces criticamos, ¿sabe? Las críticas vienen más de adentro que de afuera. El Señor dijo que los peores enemigos serán los de su propia casa. A veces somos más implacables del mismo pueblo de Dios. Decía alguien, un predicador, que el único ejército que mata a sus soldados heridos es el mismo pueblo de Dios. Entonces, una iglesia que porque no ha podido conseguir un local, entonces critica, ve a aquellos que pusieron sillas como si fueran en el cine. Eso es del diablo. ¿Quién dijo? Hay que andar y ponerse de rodillas, hay que pagar un precio.
Oye, usted no conoce la historia. Algunos ven el suceso, pero no conocen el proceso de todos los que hemos vivido y hemos caminado. Desafíese en fe. Señor, si tú pudiste responder a la iglesia tal, a la misión tal, respóndeme y bendíceme a mí. ¿Sabe que eso es clara envidia de muchos? Bueno, palabras duras, pero muy bueno, pastor, muy bueno. Pero es Pastor, una realidad. sí, señor. Pastor, bueno, resulta que yo soy excelente marido, excelente padre, excelente ciudadano, mi diezmo, mi ofrenda, pero no tengo ministerio, no le predico ni al gato de la casa. ¿Hay alguna, se pierde la unción por eso, pastor? No es que se pierda la unción, es que hay una gran responsabilidad. La Biblia dice, el que gana almas, dice el libro de Proverbios, se hace sabio. El pueblo sin profecía se desenfrena. Ahora, si ganar almas me hace sabio, el no hacerlo me hace necio o bruto. Algunos dicen que yo no tengo el ministerio de predicar, para eso yo ofrendo para que el pastor predique. Esto no es de ministerio, esto es de obligación. Segunda de Corintios 5:17, todo lo conocemos, de modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura, las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas, todas son hechas nuevas. Pero el problema es que nos quedamos en el versículo 17, pero no hemos leído lo que dice los siguientes textos. El 18 dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo y con Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. O sea, todos tenemos un ministerio, y si usted no cumple el ministerio, es como aquel que enterró el talento que Dios le había dado, y dijo, yo sabía que tú que tú cosechabas donde no sembraste, y el Señor le dijo, le hubiera dado a los banqueros, aunque sea para que ganara los intereses. ¿Qué está diciendo con el misterio de la reconciliación? Verso 19 de 2 de Corintios 5. Dice, como si Cristo mismo reconciliando al mundo no tomara en cuenta a los hombres sus pecados y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Usted tiene la obligación. Mira, en las misiones, en ganar almas, hay algo que indefectiblemente todos tenemos que hacer. Cuando Jesús dijo, id y predicad, eso es imperativo, es una obligación predicar a todos. Segundo, en esa tarea de evangelismo se puede trabajar en tres fases. Uno, los que van a predicar o los que sacamos el tiempo completo para predicar. Dos, los que oran por aquellos que están predicando también, pero igual no dejan de predicar. Ellos van a compartir a su círculo de familia, de vecinos, a su núcleo. Recuerden, recibiréis poder y me seréis testigo en Jerusalén, primero en nuestra casa, para poder llegar a los fines de la tierra. Y tres, los que aportan, los que financian. Este pedacito no le gusta al diablo que hablemos de eso, pero usted tiene una responsabilidad de apoyar, respaldar a su pastor, al ministro, al hombre de Dios, bendecir. Pablo dice, si ellos nos dan el alimento espiritual, poco sería nosotros darle el alimento material. Pastor, ¿cómo hacemos en esos casos que según pues han sucedido donde es que hay unos por ahí que se emborrachan y miran al que sabe que se emborrachó el fin de semana y resulta que esa persona no vuelve más? ¿Qué opina usted de eso? ¿No? Pues, hay pastores, no, mi inspiración no es nadie aquí en la iglesia, mi inspiración es el Espíritu Santo, pero es que hay unos borrachos y miran al que saben que se emborrachó porque le metieron el chisme de que se emborrachó el fin de semana y el hombre lo que hace es no volver más. ¿Cómo hacemos allí? Primero, lo que está haciendo el pastor es malo porque se enteró que alguien se emborrachó y no fue capaz de ir a la casa de alguien y confrontarlo. Empezó a usar el púlpito para echar vainas indirectas o pedradas. Eso es pecado porque hay aquel que dice Jehová ha dicho cuando Jehová no ha dicho nada. Es maldito. Segundo, mi papel es ir a restaurar, a restituir. Tercero, si yo sé que alguien pecó, dice Ezequiel 17, pero no lo hago volver de su mal camino, su sangre, dice el Señor, demandaré de tus manos. Ahora, yo no creo, no he encontrado, no sé dónde haya una iglesia perfecta. Y si usted la encuentra, por favor no vaya porque se la va a tirar. Todos somos imperfectos, todos somos imperfectos, todos somos pecadores. Hemos puesto la vara alta, o sea, en otras palabras, hemos querido imponerle a la gente, mire, es que usted tiene que hacer esto. Sí, podemos llegar a la estatura, a la medida de la plenitud de Cristo, pero Dios está trabajando con nosotros. Ahora, si alguien está mal, yo recuerdo una prédica de Cas Luna. Cas Luna cuenta que la primera vez que fue a una iglesia era un teatro donde estaba el pastor Jorge Lozano predicando
Y cuando él llega a ese lugar, quien lo invitó fue un hermano de la iglesia, quien estaba en la noche anterior en una cantina con él bebiendo. Y dice Cas Luna en la prédica, hay gente que dice, si no va a dejar el trago, no vuelva a la iglesia. Él dijo, gloria a Dios por ese borracho que me invitó, aunque estaba jugando a la doble moral. Pero muchos de ellos pueden traer el próximo Cas Luna a nuestras congregaciones. Entonces, no estamos diciendo desacariciando el pecado, no. Hermano, cambie, transforme, suelte la botella. Pastor, es que una para la cena no hace daño. La Biblia dice un poquito de levadura leuda toda la masa. Es más, dice, no mires al vino como rojea, porque entra suavemente, pero muerde como serpiente. Y no es sabio todo aquel que errare por eso. Pastor, yo estoy en una campaña, en cada vez que puedo lo digo, y es que de una u otra manera eliminemos eso de que, bueno, hay que tener cuidado con el alcohol y las drogas. Es que el alcohol es una droga. Lo que pasa es que es una droga lícita que se vende por todos lados. Es una actividad que se ha naturalizado y se ha hecho legal. De hecho, en Estados Unidos, a principios del siglo XX era ilegal y había contrabando de alcohol y todo esto. ¿Qué opina usted? ¿Debemos hacer énfasis en que la gente vea el alcohol definitivamente como algo nocivo que causa dependencia, que es un inhibidor del sistema nervioso central o un desinhibidor del sistema nervioso central, donde que el alcohol es un catalizador de violencia, de desenfreno sexual? ¿Qué opina usted, pastor? Yo pienso que no se trata ni de satanizar lo uno, ni tampoco justificar lo otro. Mira, chistoso. Dice prohibido el expendio a menores de edad. Aún las cajetillas de cigarrillo pone una imagen de una calavera ahí diciendo que le produce muerte. Pero a la gente le gusta, a la gente le gusta las cosas prohibidas. Yo creo que lo que hay que decirle a la gente es, lo que usted haga o deje de hacer, hágalo para el Señor. Me encontré con un hermano que me decía, pastor, pero es que usted es muy legalista porque usted dice que no me puedo tomar ni una. Yo le dije, mire, mi hijo, la Biblia dice, todo lo que hagas, hágalo bien para la gloria del Señor. Si usted lo está haciendo para Dios, pregúntese si realmente glorifica el nombre de Dios. Pastor, pero es que lo único que quita la sed es la cerveza. Si fuera así, cuando uno cava un pozo, sacaría cerveza de allí. Si fuera así, caería ron del cielo. Pero lo único que quita la sed es el agua, y ni siquiera el agua de una nevera, es el agua fresca la que quita la sed, mitiga la sed realmente. Entonces, es decirle a la gente, el evangelio, que es buenas nuevas de salvación. Yo qué gano con decirle a un borracho, te vas para el infierno, ya le está pisando el infierno. Yo lo que tengo que decirle es, Dios puede restituir, Dios puede restaurar. Ah, pastor, el primer milagro fue convertir el agua en vino. Sí, pero él dice, mayores cosas harán ustedes. Y hoy estamos viéndolo, estamos viendo vino, aguardiente convertido en zapatos, en mercados, en casas y en hogares restaurados. Los borrachos ya no dejan de, ya no invierten en la cantinera, en la prostituta, en la vagabunda, ahora invierten en sus hijos. Entonces sí estamos haciendo cosas mayores, Tomás. Entonces es decirle a la gente que Dios puede cambiarle, transformarle y ayudarles. Pastor, hay doctrinas las cuales se respetan que no creen en el infierno, usted acaba de nombrarlo, y entonces Dios nos vino a salvar, o Jesús vino a salvarnos ¿de qué? Porque hay doctrinas que enseñan que el infierno no existe. Hijo, mire, el que yo diga que el infierno no existe, no va a dejar de existir porque yo lo diga, o el que yo diga que existe no va a empezar a existir. Pero lo que es bien claro es, así como existe la luz, existe las tinieblas, que realmente dicen en términos de los estudiosos, que las tinieblas es el efecto de la ausencia de falta de luz. Pero cuando nosotros miramos lo que dice la Biblia, Él hizo el cielo y todo eso, y dice ahí la doctrina que usted menciona, dice que yo no creo que pueda existir un infierno, que un Dios de amor haya hecho un infierno para sus hijos a quien ama. Y tienen toda la razón y la aplaudo. Diga conmigo, el infierno no fue hecho para mí. No fue hecho para los hombres, no fue hecho para las mujeres. El infierno fue hecho para Satanás y sus ángeles. Pero Dios puso en nosotros el libre albedrío. Usted decide dónde va a pasar la eternidad, si en el cielo o en el infierno. Pero es en vida cuando usted, Tomás, y yo, Francisco, y cada uno de los televidentes van a pasar la eternidad. Usted decide dónde. No espere morirse y que le paguen misa, responso o que hagan rogativas por usted, como se suele decir algunas creencias, roguemos por las almas de los santos difuntos. Nada, está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio final. Mira, si no existiera infierno, ¿qué pierdo yo con guardarme y conservarme para Dios? Pero qué sorpresa para aquellos que dicen que no existe infierno y viven una vida desordenada y al final
el día del juicio final se dan cuenta que sí hay. ¿Qué pierde usted con conservar, con guardar los principios y los fundamentos que están aquí en la palabra de Dios? No pierde nada. Entonces es mejor creer a lo que dice la Biblia. La Biblia habla del rico Pulón y habla de Lázaro. Lázaro murió y fue llevado al seno del padre Abraham. Y el rico allá pensaba dar orden. Manda a Lázaro que moje la punta del dedo y me traiga acá. Oye, a darle orden. Dijo, no, allá tienen a los profetas. Permítelo que venga. Dijo, no, aún si saliera de los muertos, la gente no le creerá. Y hoy hay gente que está predicando y la gente no le cree. Es más fácil creer, burlarse. Y muchos de los que se burlan, nomás hay un temblor. Ay, Virgencita Santa, ay, Dios mío. Y salen con, ahí sí creen que hay Dios. Ahí sí hay Dios mío. Pastor, bueno, tenemos Señor. casos como lamentables como J.A., el salmista brasileño que se apartó presuntamente hacia los grupos LGTB. ¿Qué opina de eso? Ay, bueno, yo pienso que a buena hora Dios permitió que se descubriera eso. Porque el problema no es tanto que él se haya apartado para ese grupo o para otros, pero igual que él, ¿cuántos otros no hay inmiscuidos, mezclados en el pueblo de Dios? Y lo peor, ministrando desde los altares. Creo que tú manejas muy bien el tema de los subliminales. Hemos visto subliminales. Yo tengo un estudio aquí de canciones seculares e incluso cristianas con mensajes cochinos. Y aquí lo tengo. Esta semana estaba revisando todo eso. Uno pone en reversa las canciones. Pero en el caso de predicadores, de personas que tienen desviaciones sexuales, ahora no hablemos solamente de los grupos LGTBI, hablemos de las personas que tienen problema con el Pedófilos. robo, Ah, los ok, ok. pedófilos, bueno, pedófilos, hablemos también de los adúlteros fornicarios que tienen 2, 3 mujeres, sin embargo usted los ve predicar de santidad, sin santidad nadie verá al Señor. ¿Y qué pasa con eso? Eso viene por debajo de cuerda, como los subliminales, y cuando de pronto vemos una iglesia llena en promiscuidad, una iglesia metida en chismes, porque el que está allá arriba está ministrando. ¿A cuántas personas Jota ministró mientras que estaba allá y todo el mundo lloraba, Señor, recibo? ¿Y cuánto tiempo él traía su inclinación? Y después alguno de los hijos de los que estuvieron allí o algunas de esas personas empiezan con esas cosas, porque son espíritus que llegan al subconsciente y son ministrados, porque cuando usted llega a la presencia de Dios, su espíritu se abre a recibir lo que viene de Dios. Yo le doy una solución siempre a los hermanos en la iglesia. Yo le digo, usted no sabe si yo vengo de la casa de pelear, de tratar mal a mi esposa, de haber tratado mal a mi mamá, a mi hermano, o de haber robado o haber adulterado, y vengo y predico muy bonito, pero usted recibe todo. Usted diga, Señor, recibo lo que viene de parte tuya, y lo que viene de parte del hombre lo desecho. Señor, ponemos un cerco, que venga, lo que viene humano lo rechazamos. No sabemos si los que nos están ministrando son adúlteros, son fornicarios, pedófilos, o quizás homosexuales guardados en el closet todavía. Cubrirnos con la sangre de Cristo, hijo. Definitivamente. En una oportunidad me entero yo, porque me dice alguien, y me da risa porque, bueno, le cuento. Resulta, Tomás, tú no sabes que Benny Hinn se divorció. Y yo, ¿cómo así? Benny Hinn. Sí, Benny Hinn se divorció y dice que ministrando el Espíritu Santo, usted sabe, ¿no? Y bueno, yo me pongo a investigar y resulta que sí, era verdad, él se había divorciado, pero hacía 2 años que se había reconciliado, o sea, que el chisme llegó tarde. ¿Cómo hacemos para que la gente, de una u otra manera, pues, se enfoque en lo bueno y no en lo malo y evite pues estar haciendo, digamos que siguiendo el juego al diablo en ese sentido, de estar hablando mal? Por ejemplo, número 1, lo que le dije a Benny Hinn, me gustaría saber su opinión. Número 2, el Maldonado, el divorcio de Maldonado. ¿Qué opinión tiene usted sobre lo de Benny Hinn, lo del chisme y lo de Maldonado? Bueno, yo creo que tenemos un poco de santurrones que nos creemos con la dignidad, donde no tenemos derecho moral ni espiritual para hacerlo. Muchas veces los que más censuran y critican están más sucios que parapeto del oro. Se lo explico de otra manera. Muchas veces queremos hacer sentir mal a los demás, ver el pecado de ellos y callar el de nosotros. Si Dios perdona mi pecado como miembro de una congregación, si Dios es amplio en perdonarme, ¿por qué yo soy tan duro cuando un ministro o un pastor se equivoca? Ahora, llámese Benny Hinn, llámese él, llámese Pepito, le tenemos una fobia a los divorciados y hemos hablado lo que Dios unió, no lo separa el hombre, y muchos de los que aplican eso hasta en fornicación y en adulterio están. Ahora, si Dios nos llamó a libertad, no sabemos realmente qué pasó en el entorno de ellos,
qué pasó en ese hogar, qué sucedió. Y no estoy aplaudiendo y estoy hablando de la doctrina de la separación y del recasamiento, pero estoy convencido de que debe suceder algo. Te voy a comentar algo, voy a abrir mi corazón. Hace casi 17 años, por X o Y razón que nunca expongo, perdí mi hogar. Perdí mi hogar. Fue un tiempo muy duro después de tener la emisora Ondas de Vida. Todo el mundo era el hermano Pacho, el hermano Pacho. Y después de que pasé por esta crisis, ministros y amigos me daban la espalda. Venían por un camino y se cambiaban, como si hubieran visto al diablo en pelota sería. Y huían de mí, me dieron la espalda, ya no me hablaban, otros me bloquearon, no de Facebook, porque en ese tiempo no manejaba tanto el Facebook, pero los teléfonos ya no me contestaban, ya no volvió a haber invitaciones al pastor porque era un separado. Sin embargo, empezamos a encontrar casos. Me encontré con un pastor, amigo, que me dice, pastor, ya se restauró. Yo le dije, ¿de qué? No, que yo escuché por ahí. Pastor, ¿usted se deja guiar por lo que escucha? Me dijo, pastor, cuando el río suena, piedra lleva. Resulta, Tomás, que en los tiempos de la emisora, pues por todos los barrios me metía, y en un barrio alejado, evito decir nombre para no ser muy evidente con este ministro, encontré una familia que estaban resentidos con el evangelio, una familia que algunos integrantes de su familia pertenecían a grupos al margen de la ley y estaban muy disgustados porque no creían en los evangélicos. Yo le dije, yo tampoco creo en los evangélicos, pero en el Dios de ellos sí creo. Por eso le vengo a hablar de ese Dios, le decía yo. Y me decía, es que mire mi hija, dice el papá, ese niño que tiene es hijo del pastor tal. Yo me quedé así, ¿cómo así? Sí, pastor, y mire, mostraron, él aceptó ir ¿cómo se llama? Legalizar el niño, a denunciarlo, dice, es registrarlo. Registraron el niño, él le pasa dinero, pero no quiere decir públicamente que ese es hijo de él. Entonces, por varias ocasiones esa familia quiso ir a hacer escándalo a la iglesia. Yo le decía, no, no es por él, es por la obra, por favor no lo haga. Intervine, evite eso. Pues mi hijo tenía el as bajo la manga. Yo le dije, pastor, ¿verdad? Cuando el río suena, piedras lleva. Voy a poner un ejemplo. Cuénteme de Tomasito. Él abrió los ojos como huevo. ¿Cuál Tomasito? Yo le dije, el niño que vive en el barrio tal. Ah, ya usted le vinieron con el cuento. Pastor, eso es mentira, eso es un invento del diablo. Yo le dije, pastor, cuando el río suena, piedras lleva. Se la devolví con la misma. Y le dije, mi honorable pastor, ¿verdad? Perdóneme por haberlo juzgado. Nos vemos. Yo, no, ahora me espera. Usted me va a escuchar. Usted tiene que restaurar esa familia. Usted tiene que ir a pedirle perdón. Y si tiene que confesar, la Biblia dice que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Declare públicamente que ese es su hijo. No lo deje abandonado y no espere nomás que lo llamen para amenazarlo, para pagar. Es más, por 2 ocasiones iban a hacerle escándalo allá, le iban a hacer algo a usted y yo evité. Y usted me viene a juzgar a mí sin saber lo que pasó en mi vida. Yo no puedo juzgar y decir que la que fue mi esposa adulteró, ni ella puede decir que yo. Simplemente descuidamos, abrimos puertas y el diablo es eso. Yo puedo darle consejo a alguien y decirle, no pise el divorcio, porque las puertas del infierno es casi eso. Te deja una marca indeleble, la gente se cree en autoridad moral o espiritual para golpearte, para maltratarte, pero yo creo en un Dios de oportunidades, un Dios que levanta. Yo no soy quien para juzgar a Benijín, ni para juzgar a este ministro que tú acabas de mencionar también, Maldonado. Son hombres de Dios, los respeto, y como dicen por ahí, el día del juicio se verá, el día de la quema se verá el humo. Es a Dios quien le corresponde juzgarnos, no a nosotros como humanos. Definitivamente, pastor. Pastor, bueno, ya casi estamos terminando el programa. Me gustaría pues un mensaje final de lo que Dios coloque en su corazón. Bueno, termino con esto para cada uno de los que están aquí. Haga su decisión por Jesús. Algunos han perdido la fe. Dice, yo no creo en sacerdotes, yo no creo en pastores. Han perdido la fe. Pero vengo a decirle, Dios no es responsable de nadie. No es responsable de los actos de nosotros. Él tiene sus brazos abiertos para cada uno de nosotros. Si usted quiere saber dónde va a pasar su eternidad, tome su determinación hoy, invitando a Jesús a su corazón. Sencillamente haga esta oración conmigo. Dile, Señor Jesús, te invito a mi corazón. Te abro las puertas de mi vida. Te hago el Señor de mi vida. Te acepto como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre allí y no lo borres. En Cristo Jesús. Padre, bendigo cada persona que vio este programa.
guárdales, bendice, le bendigo a Tomás, bendigo a todos los que están en el Control Master, todos los patrocinadores, los que han prestado aún su localidad para que ellos puedan transmitir el computador. Bendíceles de una manera especial. Tú eres un Dios que honra a los que te honran en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Pastor, bueno, de verdad que muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Indíquenos, por favor, cuáles son sus redes y la ubicación de su congregación. Gracias, Tomás. En Facebook me pueden encontrar, Facebook y YouTube como Profeta Francisco Tres Palacios Noriega, Profeta Francisco Tres Palacios Noriega. Nuestra dirección, estamos ubicados en la carrera 12D, número 5529, barrio Pueblo Nuevo, en la Circunvalar, a 2 casas después del restaurante Pitwood. Aquí queda la iglesia cristiana, proyección de alcance internacional. Tenemos 2 reuniones los domingos de 7 a 8 y de 9 a 10. 1 hora guardando todos los protocolos de bioseguridad y creyéndole a Dios. Así que será un placer poder contactarme con ustedes o mi WhatsApp 319-22-82-402. Repito, 319-22-82-402. Bueno, y antes de terminar, mandamos un saludo al señor Pablo Coronel, que por ahí colocó una imagen, llegó a decir, wow, así es. Giovanna Campos, una imagen de aplausos. Julio Roca dijo, amén. Martín Camargo, bueno, que está viendo el programa. Nuevamente Pablo Coronel dijo, los enemigos no tienen misericordia, pero Dios es amor y misericordioso. Yolanda Zorro también, pues, con manitos de palmas. Pablo Coronel, Dios está hablando hoy, ajá, amén. Y Leinit Rodríguez dice, amén, pastor. Bueno, ahí tiene las personas bueno, que lo siguen a ustedes, pastor. Ahí está Julio Roca, que es uno de los pastores de nuestra ciudad, de Asomimpa, Asociación de Ministros y Pastores de Barranca Bermeja. Por primera vez en cabalidad de casi todas las misiones estamos en esta asociación, quien hoy preside la pastora Abigail Pérez y muchos pastores de otra denominación, y por primera vez una asociación con personería jurídica especial a punto de salir a la luz, porque han existido asociaciones, pero sin reconocimiento legal del Ministerio del Interior. Así que, Pastor Julio Roca, uno de los capellanes de Barranca Bermeja. Gracias por acompañarnos. Bueno, pastor, muchísimas gracias nuevamente por haber aceptado la invitación. Gracias nuevamente a los señores de clasificadosbarranca.com, quien nos facilitó el computador, y a Centro de Negocios y Mercadeo SAS, quien nos ha facilitado pues la localidad para transmitirlo. Muchas gracias, pastor. Bendiciones, gracias, y esta no será la última. Vendrán muchos programas más con usted, con el favor de Dios. Gracias, un abrazo. Con mucho gusto. Nos vemos entonces mañana a las 9 de la mañana por acá, por el Tren 10 y Violencia Intrafamiliar. Bendiciones.